Podemos, En Común, Podem, En Marea. Tiene la palabra el señor Iglesias Turbión. Gracias, señora presidenta. Sospecho que todos los grupos y quizá también el Partido Popular vamos a estar de acuerdo en que comparezca la ministra, pero creo que hay algo todavía más urgente que su comparecencia, que es que seamos capaces de entender a la ministra, porque últimamente está resultando un tanto ininteligible. El 9 de enero de este mes, en una radio, la ministra, a propósito del copago, declara, y cito textual: «Pienso sinceramente que deberíamos ajustarlo mejor, porque los que ganan 18.000 y €1 pagan lo mismo que una persona que cobra 100.000 euros. Pienso sinceramente que quien más tiene debería pagar más. Por tanto, esto queremos revisarlo». Bueno, lo primero que habría que decir a la ministra es que en España no hay un solo pensionista que cobre 100.000 euros al año como resultado de su pensión. Los que cobran 100.000 euros son los que tienen otro tipo de rentas y, además, solamente representan el 0,5% de los pensionistas. Habría que recordar a la ministra que el 75% de los jubilados en España tiene pensiones por debajo de los 18.000 euros al año, que el 66% de los pensionistas cobra menos de 1.000 euros y que la mayoría de los pensionistas en este país cobran entre 600 y 650 euros. Son datos que la ministra y el Partido Popular debería conocer porque son del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pero la ministra continuaba en su entrevista, y vuelvo a citar textualmente: «Muchas veces partidos de la oposición dicen que el copago farmacéutico lo hemos inventado nosotros. No, miren, esto no lo digan porque no es cierto. El copago farmacéutico, las recetas como antes las conocíamos de color rojo o color verde, siempre han existido. Las de color verde pagaban un 40% y las de color rojo no pagaban nada. Por lo tanto, el copago, decía la ministra, siempre ha existido». Permítanme que le aclare a sus señorías del Partido Popular y a la ausente ministra en esta Diputación permanente que el copago no existía en España. Empezó a existir en julio de 2012, cuando el Partido Popular promulgó el decreto 16/2012, que incluía por primera vez el copago farmacéutico en España y que terminaba con la universalidad de nuestro sistema de salud. Hasta esa fecha, en España, ningún pensionista pagaba nada por sus medicamentos. Ese mismo 9 de enero, la ministra hace un tuit en el que aparentemente pretende cerrar la cuestión y dice: «No es cierto que se vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000 euros». El hecho de que pusiera este tuit implicaba que de alguna manera reconocía que no se había explicado muy bien en la radio. Todo habría quedado aclarado si la ministra no hubiera seguido hablando, pero estaba en racha. Y el martes, día 10 de enero, en una entrevista en los desayunos de Radio Televisión Española, dijo, y cito de nuevo literalmente: «No alarmemos a los pensionistas. Hoy quiero lanzarles un mensaje de tranquilidad y sosiego. La reforma del sistema del copago no está en la agenda del Gobierno ni en la del PP». Hasta aquí bien, los pensionistas respiraron tranquilos, pero continuó hablando y en la misma entrevista dice, cito textual: «Estoy dispuesta a estudiarlo, voy a escuchar a los expertos y a los grupos parlamentarios y en función de eso decidiremos. A lo mejor no se trata de subir el copago, sino de bajárselo a algunos». Bueno, ya los pensionistas no respiraban tan tranquilos, pero llegó la parte final, gloriosa, en la que la ministra pronunció una frase digna de nuestro presidente del Gobierno. Cito literal: «El copago podría subir, bajar o quedar igual». Bueno, creo que habrá que preguntar a sus señorías del Partido Popular que nos aclaren una cuestión muy obvia: ¿el copago va a subir, va a bajar o va a quedar igual? Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví Roda. Muchas gracias, señora presidenta. Yo, como señalaba el señor allí, justamente este colectivo, el colectivo de los pensionistas, es un colectivo especialmente preocupado por su futuro. Y lo que precisan no es justamente actuaciones como la de la señora ministra, que podíamos calificar como errónea, errática o torpe, porque, en definitiva, no llegó a aclarar en ningún momento qué es lo que pensaba hacer. En un día especialmente señalado, donde la orgía de subida de precios de la luz, del gas butano, del gas, hacen que el poder adquisitivo de los pensionistas se vea reducido, además con la pérdida.
Un segundo, señoría. Guarden silencio, por favor, que no se escucha al orador. Adelante. Gracias, presidenta. Señalaba que, además, con la pérdida de poder adquisitivo que se deriva del incremento de las pensiones, yo entiendo que es más que justificada que la ministra venga a comparecer aquí, teniendo en cuenta que, además, más de la mitad de las pensiones estarían por debajo de lo que señalamos el umbral de la pobreza, o que la tasa de riesgo de pobreza en los pensionistas haya repuntado en el último año y se sitúe ya cerca del 13%. Por tanto, se puede actuar de modo diferente, como lo está haciendo el Gobierno del Botánico allá en Valencia, donde hemos suprimido el copago a los pensionistas que no lleguen a 18.000 euros, y entendemos que se puede caminar justamente en la dirección contraria. Por tanto, para dar seguridad, para deshacer cualquier malentendido, entendemos más que justificada que la ministra comparezca en esta Cámara. Tiene la palabra la señora Pérez Domínguez. Gracias, señora presidenta. Buenos días. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, pedimos en esta sesión de la Diputación Permanente la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad en una sesión extraordinaria de la Comisión, para que nos dé explicaciones de su posición respecto a una cuestión que ha generado alarma social y una enorme preocupación entre los pensionistas y sus familias. Me refiero a sus manifestaciones sobre la necesidad de subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos mayores a 18.000 euros. Y lo que es peor, sus contradicciones y desmentidos a sí misma, y para muestra un botón. La ministra habla de copagos, después dice que no lo ha pensado el día 10, que además va a crear un grupo de expertos que lo que va a hacer es estudiarlos. Pero unos días antes, en una entrevista, en un medio escrito, en ABC, para ser más concreta, la ministra responde que no va a eliminar el copago a los pensionistas, pero ya certifica y afirma que establecerá 3 tramos y además señala cuáles son los 3 tramos y qué es lo que va a hacer, desmintiéndose posteriormente a sí misma, diciendo que ni lo había estudiado ni está entre sus previsiones. Preocupación que ha generado entre los pensionistas, desconcierto, alarma social y una clara falta de respeto a este Parlamento y a los distintos grupos parlamentarios, a quienes también nos alarma, aunque no nos sorprende viendo de dónde llega esta propuesta. No creía necesario recordar a estas alturas que el Gobierno no tiene mayoría para seguir perpetrando, cual apisonadora, el maltrato a los ciudadanos que padecimos en la legislatura anterior. En primer lugar, quiero manifestar que mi grupo se reafirma hoy de nuevo, porque lo hemos hecho insistentemente, en la posición que siempre hemos manifestado, en contra de la decisión que el Gobierno adoptó con el Real Decreto 16/2012, que, entre otras cuestiones, a cual peor, estableció por primera vez el copago farmacéutico a los pensionistas en este país. Un copago también reconocido o conocido como repago, al que seguimos oponiéndonos, entre otras razones, como ya advertimos en su momento, porque el repago supondría una barrera de acceso para muchos pensionistas que a final de mes no retirarían sus medicamentos de las farmacias por no poder hacer frente a ese copago. 5 años después, señorías, seguimos diciendo lo mismo y, además, la evidencia nos ha dado la razón. La Sociedad Española Médica de Medicina General, Semergen, ya ha denunciado que hay problemas de adherencia a los tratamientos para el 15% de los pensionistas que han dejado de tomar sus tratamientos con regularidad debido al copago. Otros estudios hablan incluso del 20%. A sensu contrario, una medida tomada por un Gobierno progresista, socialista, la Generalitat Valenciana, que compensa ese copago a los pensionistas y también a personas con diversidad funcional con menos ingresos, ha demostrado que después de implantar ese sistema de compensación durante 2016 se ha vuelto a la adherencia al tratamiento en un 32% de esas personas. Por lo tanto, yo creo que ha sido una medida injusta, inútil, dañina para la salud de los y de las pensionistas, que además todos sabemos suelen ser pacientes crónicos y polimedicados.
Vamos, yo hablaría de un copago a la enfermedad. Y cuanto más enfermo estás, más pagas. La ministra ahora se plantea una decisión que supondría una nueva agresión a este colectivo. Otra más, o esta mañana se ha hablado aquí a primera hora de alguna, porque esta agresión se suma a la que, como se decía aquí, les han infringido devaluando a los pensionistas su poder adquisitivo, haciendo de la mal llamada subida de las pensiones una limosna, porque la actualización que supone el 0,25%, 1 euro o 2 euros, cuando el IPC anual se sitúa en el 1,5%, en fin, se explica por sí sola. Por eso queremos que la ministra comparezca, que venga a explicar qué pretende con estas medidas, que ya las anticipó aquí, que desde mi grupo no vamos a permitirlo. Ya lo anticipo, no lo vamos a permitir y, señorías, no tienen mayoría. El PSOE no va a permitir que se cometa esta nueva agresión a los pensionistas y vamos a exigir que rectifique y devuelva los derechos que en su día despojaron a este colectivo, que con su esfuerzo, además, están haciendo que sus familias, afectadas por el paro y los recortes, puedan salir adelante mes tras mes. Señores y señoras del Grupo Popular, los copagos farmacéuticos a los pensionistas ha sido una medida que nunca debieron adoptar, y se lo dijimos. Han cargado sobre este colectivo social una medida que les perjudica a la salud, que además no está reduciendo el consumo de fármacos ni tampoco la factura y que, como estamos viendo, está volviendo a repuntar. También en todos los estudios de los que disponen sus señorías. Ha sido desde la prepotencia de su mayoría absoluta fuertes con el débil, mientras que han sido débiles con los fuertes. Sí, débiles contra el fuerte, porque en lugar de oponerse a la subasta de medicamentos que hicimos los socialistas en Andalucía, con un boicot y recurso al Tribunal Constitucional, que además han perdido, y haber puesto este repago a los pensionistas, deberían haber aceptado nuestras peticiones, que suponían un ahorro de 1.500 millones de euros, solo con el sistema de subastas en la factura farmacéutica, en lugar de cómo pensar o de pensar en cómo evitar los alarmantes datos de abandono de los tratamientos por todos y todas las ciudadanas que hay en este país, pensionistas y también activos, que su nefasta política ha provocado, piensan solo en cómo recaudar más a costa de los más débiles. Por estos motivos, señorías, creemos que es urgente e imprescindible que la ministra comparezca para explicarnos sus pretensiones, en qué momento decía la verdad, cuando ya tenía los tramos hechos o cuando se va a poner a estudiarlos, y para que aquí, en la sede de la representación de la soberanía popular, rectifique, explique, tranquilice a los pensionistas, que si no lo hace ella, ya lo haremos otros por ella. Por eso mi grupo propone que la Diputación Permanente acuerde hoy esa comparecencia. Nada más y muchas gracias, señoría.